Mis amigos del mundo digital. My friends from the digital world. Estimados amigos de mi mundo digital, hoy día vamos a conversar con una amiga que conocí en la plataforma Facebook, doña Rosa Ursúa Gálvez de Santiago, una dama que ya ha criado 2 hijos profesionales, pero lo que me sorprendió y por la cual la quise invitar a conversar, porque está estudiando a sus 54 años, tiene unos videos o actividad en TikTok, así que vamos a conversar con doña Rosa Ursúa Gálvez. Rosa, la primera pregunta o tema, ¿cómo te presentarías tú? ¿Quién es Rosa Ursúa Gálvez? ¿Quién es Rosa Ursúa Gálvez? Bueno, primero que todo es Rosy, ya, más amigable, más cercana. Ok. Soy mamá chocha, soy jefa de hogar y ahora estudiante. Ya tuve un emprendimiento, duró 4 años por circunstancias de la vida y por lo malo que está el tema de delincuencia, lo tuve que cerrar. Yeah. Pero ese es Rosy, una mujer que ama la naturaleza, me encanta leer, me encanta investigar y tengo de 2 gatitas, pasé a 5 y una perrita. Ese es Rosy. ¿De tus hijos me puedes contar algo? ¿Los hijos que has criado? Claro que sí. Sí, 2 maravillosos hijos. El mayor ya tiene 20 años, tiene su polola, maravillosa ella. Mi hijo está en su último año de ingeniería en informática. Y mi otro hijito tiene 19 años, Uciel, y estudia ilustración. ¿Estudia qué? Ilustración. Me imagino que estarás muy orgullosa de tus hijos. Totalmente. Es un regalo de la vida, un regalo del cielo. A ver, cuéntame inmediatamente, ¿qué estás estudiando tú y por qué esa motivación de estudiar? Se supone que cuando uno estudia cuando es más joven, pero tú estás ya un poco con hijos grandes y se te ha ocurrido estudiar. Cuéntame un poquito. Bueno, siempre, yo nací, yo creo, con la motivación de lo social. Yo creo que algo genético, venía conmigo, nació conmigo. Yo tengo un título técnico a nivel medio de trabajo social administrativo y siempre me ha rodeado lo social. Ya, bueno, después de eso me dediqué a ser mamá, me dediqué a ser hija, cuidé a mi viejita con su Alzheimer, hasta que partió en los brazos de papá Dios. Y bueno, empecé a ser mamá el 100% y el año antes pasado, hace 2 años ya, mi hijo mayor me da la sorpresa en una Navidad, en donde yo con el emprendimiento ya instalado, ahí funcionando a full, y me dice, pues, mamá, necesito hablar con usted. Y la mamá, tú sabes que en fracciones de segundos, así, ¿qué pasó? Y nada, pues me dice, pucha, mami, bueno, yo ya me quedé 1 año por estudiar, Uciel también me trae a estudiar, pero falta alguien. Entonces yo le digo, pero ¿cómo? ¿Quién? O sea, yo chocha de que estén estudiando, pero ¿quién falta? Y me dice, usted, pues, mami. Y yo le digo, hijo, pucha, sería maravilloso, pero ya pasó, pucha, me hubiera gustado, pero... Tu gatita salió primero que la mía. Ella es el UNEI. Y nada, entonces me dijo, pucha, mami, cumpla su sueño. Yo le digo, pero hijo, ya a mi edad, ¿cómo? O sea, mamá, es su sueño y usted lo tiene que terminar. Se desplazó por ser hija, por ser mamá. Yo ya estoy grande, Lucía está grande, es su tiempo, es su sueño. Y yo dije, pero hijo, tampoco tengo dinero para pagar la carrera y el emprendimiento no da para pagar. Y me dice, mami, no se preocupe, ya está todo listo.
y te juro que yo no entendía nada. Me dice, lo único que tiene que hacer es buscar el lugar donde quiere estudiar. Y yo le digo, pero hijito, me dice, mami, cuenta con la gratuidad. Así que busque solamente el lugar en donde quiere estudiar. Bueno, mi siguiente pregunta es un poco, ¿cómo surge esa vocación? Y cuéntanos qué carrera estás estudiando. Estoy estudiando trabajo social y esta carrera surge, como te digo, desde muy pequeña. Vi a mi mamá ser muy altruista con los vecinos. Mi mamá era de las personas que recogía a los mendigos de la calle, los llevaba a la casa y los sentaba a la mesa para que almorzaran con nosotros. Me acuerdo que mi mamá los hacía cambiarse de ropa si fuera necesario, que se ducharan, si era invierno un tecito, una sopita, y ya con eso después le decía, tienen un lugar donde irse, y se iban. Muchas veces mi mamá alojó a personas acá en la casa y yo crecí con eso. Claro que cuando grande igual me llené como de temor, porque yo dije, igual me ponía en riesgo de estar con gente desconocida y yo chiquitita, ¿me entiendes? Y cuando crecí, claro, yo dije, pucha, muy bonito lo que hacía mi mamá, pero igual me ponía en riesgo. Pero bueno, ahí surgió toda esta necesidad de lo lindo que es ayudar al prójimo, más allá de comprender que el trabajo social no es ayudar, sino que es entregar una herramienta para que la persona se pueda empoderar y trabajar por sí misma, ¿ya? Más que asistencialismo, es educar a la persona para que conozca sus derechos, para que sepa qué es lo que les corresponde legalmente y lo sepa buscar. Así que eso, por ahí nació y bueno, estudié en una escuela técnica, técnico social administrativo, y terminé, ahí hice mi práctica en un juzgado de menores. Después de ahí me trasladé a un estudio jurídico en donde eran causas penales, y ahí fui descubriendo toda mi vocación social. Siempre con gente con problemas, diríamos, con problemas en la vida. Sí, totalmente. Ya, ¿y ahora dónde? Y ahí, pues ahí se detuvo todo. ¿Y dónde ahí se detuvo todo, ahora? Mi mamita empezó con su Alzheimer. Ya. Y eso, claro, requería los cuidados de la hija en este caso. Son etapas duras, porque yo lo he vivido también de forma familiar, personal. Complica a veces toda la familia. ¿Y cómo te ha ido en este tema del estudio? ¿Te ha costado retomar estudios después? Porque a veces cuando uno hay un periodo largo en que no ha estudiado, puede hacerse un poco más difícil. ¿Cómo te llevas con la juventud que está en su tiempo, llamémosle, normal de estudio? Maravillosamente. Nunca he dejado de estudiar. Sabes que por una u otra razón siempre he hecho cursos de capacitaciones. Como te digo, siempre me gusta investigar, tengo muchos libros, mis hijos me regalan libros. Entonces llegar a estudiar y realizar mis sueños fue maravilloso. Una buena motivación. Y lo bueno es que el curso, claro, yo soy como la más adulta de mi curso, y hay de diferente edad, hay de 20, 30 y 40, y yo de 50. Entonces mis niños, les digo yo, los chiquillos, o sea, nunca se privaron de decir cosas o hablar como ellos hablan, ¿entiendes? Otra de que yo tengo hijos de la misma edad, claro. Y como a mí siempre me gustó leer y lo social, entonces siempre estuve al tanto del lenguaje de los jóvenes. Entonces en ese aspecto nunca me quedé como atrás. Y los chicos me acogieron maravillosamente. Sí, muy bien, no tengo nada que decir de los chiquillos, súper bien. Yo creo que con respeto también, ¿ves? Porque llegar a estudiar en esta etapa de la vida se nota una motivación muy grande y se hace un esfuerzo extra, diría yo, por tener familia, tener hijos, así que por eso es doblemente valorable ese trabajo. Por ahí descubrí de que tienes unas actividades en TikTok. Entonces también me llama la atención
de que tienes actividades en TikTok, pero en forma particular vi que estabas unos videos para enseñando lenguaje de señas. A ver, explícame, ¿cómo nace esa motivación del TikTok? ¿Qué quieres comunicar en TikTok? Mira, TikTok, primero que todo, yo era cero en las redes sociales y mis hijos me decían, mamá, entra aquí, entra allá, te vas a entretener. Y empecé a mirar TikTok y empecé a ver la variedad. Es un abanico Sí. de cosas que uno puede ver ahí. Y el lenguaje de señas, también desde muy niña veía a las personas mover sus manos, me llamó la atención y cuando cumplí 22 años me puse a estudiar el lenguaje de señas, un curso que duró 2 años. Pero ¿sabes qué? El lenguaje de señas, lo primero que yo dije, ¿por qué vas a estudiar eso? Me decían, si vas a perder el tiempo. Pucha, el sordo tiene su familia, no entiendo por qué tú vas a estudiar eso. Entonces yo sentía la necesidad de que sí lo tenía que hacer. Uno, que la enseñanza del lenguaje de señas es muy cara y yo lo quería enseñar gratis, ¿me entiendes? Porque encuentro que la enseñanza a nivel país es algo, es una riqueza que debiera ser entregada con más facilidad, ¿ya? Ojalá por mí fuera gratis, ¿ya? Pero hay que vivir la realidad y el Estado, el gobierno jamás te va a entregar una enseñanza así. ¿Esa enseñanza dónde? ¿Hay institutos especializados? ¿Cómo es eso? Sí, totalmente. Bueno, pasa que yo estudié 6 años teología y como teóloga también necesito explicar o dar clases, ya sea en iglesias o en escuelas, y siempre me preocuparon los sordos por situaciones de la vida. Como te decía, siempre he estado rodeado de situaciones sociales y en una oportunidad fui a una posta de urgencia en donde vi entre la puerta así entreabierta y entrecerrada a doctores, ¿ya? O un equipo médico que estaban atendiendo a un varón y este varón gritaba y hacía ruidos extraños. Y ellos que decían, no, que está borracho, no, que le pegaron, no, que se peleó, en fin. En cambio yo veía sus manos y él decía, me asaltaron, ¿me entiendes? Entonces yo voy y entro, yo digo, doctor, perdón, me dice, ¿usted algo del...? No, fuera, me echaron. Y yo le decía, pero es que él no está curado, él fue asaltado. Y le tuve que gritar al doctor para que me pudiera entender. Y me dijo, pero ¿cómo sabe usted? Porque él le está diciendo a través de sus manos que él fue asaltado. Él no toma, él no está drogado y él fue asaltado. Y me permitieron estar fracciones de segundo, ahí muy poco, para que yo pudiera explicarle al doctor lo que el paciente quería. De una vez que el doctor supo, ya ahí me retiré, ¿entiendes? Y ahí empezó mi inquietud, no, esto se tiene que saber, se tiene que saber. Pasaron los años, di clase en iglesias, clase a personas particulares que quisieran aprender, nunca cobré, porque considero que esta es una enseñanza muy especial y no voy a estar lucrando por lo que otro necesita. Y después, pero le enseñé de todos estos años, mira, 10 personas es mucho, no hay interés, ¿ya? Y yo dije TikTok, y ahí llega el TikTok, y yo dije, a través de TikTok, aquí entra mucha gente al que le interesa bien, al que no va a pasar, y ahí pues empecé a grabar los videos. Mira qué interesante. Pero, a ver, fuera del TikTok, tú me dices que estudiaste teología. ¿Cómo es eso? ¿A qué obedece esa inquietud? Me parece también que me contaste que estás vinculada o tuviste a iglesias evangélicas. Cuéntame un poquito de esa... Eso ya es otro tema, una búsqueda de una necesidad espiritual. ¿Cómo ocurre eso? Yo creo que todo ser humano tiene como la necesidad de esta búsqueda espiritual, sea con la Pachamama, con los astros, pero uno siempre tiene como la búsqueda de esta necesidad espiritual o interna que uno Hay tiene. muchas cosas que uno no tiene respuestas. Sí. Pero sí hay respuestas, fíjate.
Y bueno, y yo te diré que más que estar en la iglesia evangélica, yo nací en una familia católica, me crié, me eduqué más bien en un colegio de monjas, de religiosas, estuve en el convento, y bueno, yo dije, papá Dios, que se haga su voluntad, si usted me quiere aquí bien, si me quiere allá bien también, vamos, yo lo sigo donde usted me quiera mandar. Y me relacioné mucho con la iglesia evangélica, y porque ahí aceptaron como mi búsqueda, que era muy, muy inquieta, y ahí como que cuadraba más un poquito, digo, no todo, porque todo está tergiversado en lo que es la palabra de Dios. Así que me relacioné mejor con la iglesia evangélica. Ahí tuve mis primeros alumnos en el lenguaje de señas. Y la teología, cuando yo estudié, me abrió me abrió la mente. Y eso es lo que me lleva a no comprender de que algunos teólogos sean tan cuadrados, sean tan literales, si la Biblia es un libro maravilloso, infinitamente lleno de enseñanzas y que uno puede comprender, pero hay que interpretarla, no es un libro literal. Y eso me abrió mucho, mucho, mucho la mente, lo que me motivó a estudiar más esta carrera. De hecho, cuando termine la carrera de trabajo social, tengo que hacer una especialidad, y esa especialidad va a ser estudiar perito forense en el trabajo social. Y me voy a dedicar a todos los NNA, niños, niñas, adolescentes, que estén en la comunidad LGBTI+, porque siento que ellos necesitan un apoyo mucho más amplio del que se ve o del que se les quiere prestar. Así que todo eso va como, esto es como mi culmine de todo lo que me ha pasado a través de los años. Yo pienso que ese es mi punto ya total. Los temas que te interesan, te motivan. Hay una pregunta que yo le digo a la gente como al final de esta conversación, de que es opcional, que acaso se atreve a cantar, pero tú me decías que no, pero yo, al contarme tú esta historia de que has participado en actividades de iglesia, a lo mejor recordarás algún corito, porque en las iglesias evangélicas se acostumbra a cantar algún corito. ¿No te acuerdas? ¿Te atreves? Yo lo voy a hacer en lenguaje de señas, ¿ya? Ah, ya, ok. Un corito bien chiquitito. Sí, sí, sí. A ver. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Amén. Un coro chiquito. Muy bien, ve que todos tenemos talentos escondidos. Yo tenía que cantarle a los niños para enseñarle inglés, pero no soy cantante. Bueno, estimados amigos, ha sido un grato, Rosy Ursúa, de conocer tu vida, tu personalidad, tus intereses. Por eso me gusta invitar gente a conversar. Creo que con todas las personas que he conversado en mi canal tengo algo que aprender. Así es que por eso te doy muchas gracias. Te felicito por todas las actividades que realizas y te aseguro que el Señor te tiene cosas mejores preparadas. Muchas gracias por participar. Muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Y cuando quieras, cuente conmigo. Chau, chau. Mis amigos del mundo digital. My friends from the digital world. Si le gustó el video, dele un me gusta, compártalo en sus redes sociales y suscríbase a mi canal. De esta forma estará ayudando a Profesor Youtuber Retirado. Muchas gracias por su atención.